Hola, bienvenidos todos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Qué gusto encontrarnos de vuelta con un nuevo episodio, como siempre lleno de contenido de utilidad para el marketing y la promoción de sus películas. Pensar en los materiales de promoción de las películas es un reto muy común para los productores y realizadores. Se trata de construir un ecosistema para su película, un mundo que es básicamente el ADN de su proyecto. Se puede pensar en el tema del marketing como la creación de un ecosistema, de la misma manera que cuando se estrena una película es como una nueva marca, ¿vale? Entonces, cada vez que hacen una película es un tema diferente, es un proyecto diferente, tiene su propia vida útil y en medios. Así que lo mismo debe aplicarse al marketing. Cada vez que creas algo es un momento completamente nuevo y debe tener una personalidad completamente nueva. Y dentro de esa personalidad se encuentran todos los pequeños detalles que te ayudan a desarrollar esa campaña. En este caso, hoy vamos a hablar sobre el diseño de lo que es el afiche de tu película. Generalmente estas piezas son el primer punto de contacto entre nuestras películas y la audiencia. Pero ¿cuál es la imagen de mi película? Bueno, como saben, cuando se crea un póster y se sube a internet, queda ahí para siempre. Ya no se puede quitar. Por lo que trabajarlo de manera creativa, planeada y estratégica es fundamental. Para explorar este tema, hoy nos acompaña desde Colombia Juan Esteban Duque, de la agencia Motif, que es un estudio bogotano de diseño fundado en el 2002. Allí se enfocan principalmente en proyectos culturales, diseño para museografía de exposiciones de arte, acompañamiento gráfico en más de 50 películas colombianas y el diseño de identidad para los principales festivales de cine del país, publicaciones, proyectos web y multimedia. Y tuve la oportunidad de conocerlos por medio de Sapcine. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan Esteban? Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, contento de tenerte acá en el programa. Hombre, muchas gracias por la invitación. Claro, claro que sí. Bien, vamos a entrar en materia. Vale, yo entendería que antes de empezar a hablar del diseño del póster como tal, lo regular es iniciar por la línea gráfica. Sí, bueno, pues es que, a ver, hay muchas cosas. Nosotros normalmente siempre arrancamos a partir de una reunión con director, productor e incluso alguien de distribución, porque claro, cada uno tiene una mirada muy distinta de cómo quiere que la película se vea desde el público. Entonces, el director suele tener la mirada más artística, más apegada como a la estética de la película. El productor pensando siempre pues, en lo que es más viable y menos complejo y menos costoso. Y el distribuidor en lo que él cree que el público espera o lo que le gusta al público o lo que ya llama la atención al público. Entonces, escuchar esas tres miradas siempre sirve mucho como para empezar a explorar la línea gráfica de la película. Y sí, tú tienes razón, hay que pensar primero en términos gráficos, digamos, en la globalidad de la película, y luego eso se materializa en forma de afiche. Vale, vale. Solo para definir, cuando hablamos de línea gráfica, ¿qué elementos involucra? ¿Es la paleta de colores? ¿Es la tipografía? ¿Son las texturas? ¿O qué Sí, elementos? sí, pues a ver, todo lo gráfico, entonces arrancando por el tema tipográfico. Finalmente, bueno, guardar las proporciones, escribir el nombre de la película en un tipo de letra particular es un ejercicio similar al de la identidad corporativa o al de la creación de logos. Finalmente, tú, cuando haces el logo de una empresa, todas las características visuales de letra, color, tamaño de la letra, sí, todas las características gráficas están ahí por una razón particular y es para eh, intentar representar esa empresa, identificarla por sobre otras empresas y diferenciarla por aquellas cosas que la hacen única. En el caso de una película es un ejercicio muy similar y es toda película, por más de que sea de un género particular y haya muchas otras películas de ese género, pero por más de que la temática ya haya sido tratada, por más de que
sea una adaptación de un libro al que ya se le hayan hecho muchas adaptaciones, la película tiene una idea única y particular y entonces todo eso hay que traducirse en las piezas gráficas que la van a promocionar y entonces esa línea gráfica, que en última son los recursos con los que cuenta un diseñador, son la tipografía, es el color y es el manejo de imagen y la estética particular con la que se usan esas imágenes. Vale, y se podría ahí incluir, ahora que me viene a la cabeza, por ejemplo, en el caso de las piezas audiovisuales, lo que es trailers, teasers, el movimiento de esa línea gráfica se puede considerar también un elemento que se debe trabajar desde la parte del diseño. Sí, pues yo diría que sí. Lo que sucede es que cuando un equipo de una película contrata a un diseñador gráfico, pues principalmente las piezas que diseña son estáticas. Eventualmente puede influir en las decisiones que se tomen para teasers y trailers, pues porque finalmente volvemos al mismo tema de la línea gráfica. Si tú tienes una tipografía que es la que le da nombre a tu película en el afiche, pues idealmente esa tipografía debería ser la que se usa cuando arranca tu película o la que usas para presentar la película a través de un teaser o un trailer. Entonces, si bien esa línea gráfica está pensada desde lo estático, sí debería meterse e involucrarse con la imagen en movimiento. Vale, vale, muy bien. Una, vamos a decirle una característica común que me pasa a veces cuando estoy trabajando con proyectos, es que me hablan así como me hablan de los pósters, porque una película puede tener a veces más de una representación en pósters, hablan de las líneas gráficas. ¿Un proyecto puede tener varias líneas gráficas o debe tener solamente una? ¿Qué recomiendas tú según tu experiencia? A ver, yo diría que lo ideal es una, y sobre todo en términos del cine latinoamericano, que no tiene esos mega presupuestos, primero para desarrollar varias líneas gráficas y segundo para ser tan, digamos, lograr tantas piezas gráficas y tanto bombardeo mediático que logre que la gente no se confunda, ¿no? Porque es que el problema es que si tú tienes un presupuesto para hacer tus afiches y uno que otro aviso en prensa y pauta en redes sociales y demás, y le disparas en dos direcciones gráficas, es posible que la gente se confunda, ¿no? Entonces, tendrían que ser dos líneas que logren hablar entre ellas, pero lo ideal sería una línea gráfica contundente y clara, con una estética muy fácilmente identificable. Claro, porque corres el riesgo de, por tratar de abarcar más, hablando de públicos, puedes no abarcar ninguno, ¿no? Entonces te quedas en un límite. Exacto. Pero en una misma línea gráfica sí puedes tener muchos tipos de comunicación. Por ejemplo, no sé, imagínate una película en donde los actores son importantes y reconocidos en el medio. Entonces tú decides irte pues por las caras de los actores, pero también hay una persona, el director es reconocido en el país, entonces también quieres tener elementos del director. Y además está filmado en unas locaciones digamos, muy típicas, por decir algo, a una región colombiana, a una región panameña, y entonces también quieres darle fuerza al tema de las locaciones. Entonces todo eso se puede hacer, pero tú puedes manejar un tema de línea gráfica muy claro, y es que el logo, por llamarlo de alguna manera, de tu película está siempre presente, la forma o los colores con los que intervienen las fotografías tanto de actores como de director como de escenarios, es un mismo color o es una misma paleta de color. Entonces, todas esas cosas que son sutiles logran que una persona que ve un día una pieza en redes con el actor y otro día vea un comercial con el director y otro día vea unas imágenes promocionales de las locaciones, logra entender que esas tres cosas están conectadas, aunque le hayan llegado por diferentes medios. Entonces, por eso la línea gráfica debería ser muy clara siempre y ojalá una sola, eh, muy contundente.
Claro, claro. Vale, entrando un poco ya en tu proceso creativo, comentabas que tú te reúnes con el grupo y hablas con el director, hablas con el productor, hablas con el distribuidor también, como para tener todos esos matices. Ujú. Pero para ti, ¿dónde parte ese proceso creativo? ¿Es desde una emoción? ¿Es desde los personajes? ¿Es desde el género, la historia, la audiencia? ¿Cómo lo organizas todo para empezar a conceptualizar? Bueno, es un proceso difícil porque en últimas lo que tú estás buscando como diseñador es lograr un equilibrio de todas esas cosas que escuchas en esa reunión. Entonces, pues lo primero es ver la película, ¿cierto? Em, lo segundo es esa reunión en la que escuchas los puntos de vista de cada uno. Es importante, además, que ellos se escuchen entre ellos. em, es decir, es importante que el distribuidor sepa que la mirada que quiere el director es una y que la mirada del productor es otra, porque, y por eso me gusta que estén los tres al tiempo, no hablar con cada uno por separado, sino con los tres al tiempo, porque así se pone en común miradas y se discuten cosas. Porque claro, si en la misma reunión el distribuidor te dice que el enfoque de ellos es este y el del director es totalmente opuesto, pues en esa misma reunión uno puede discutir y decir, bueno, estamos afrontándonos a posiciones totalmente opuestas, busquemos otro camino entonces, pues para lograr conectar todas esas miradas. Em, y yo diría que ese es el punto de partida, conocer la película, tener esa reunión y conocer el material con el que cuenta la película, a ver de ahí qué puede salir. Nosotros hemos tenido que trabajar pues con diferentes cantidades de material. En algunos casos es solamente lo que se rodó, que está filmado en la mejor calidad posible, digamos. En algunos casos tienen la precaución de tener un fotógrafo haciendo imágenes de las escenas y en algunos casos muy particulares hemos logrado hacer una sesión fotográfica después de filmar la película exclusivamente para el afiche. Entonces con todo ese material uno comienza a pues simplemente a darle vueltas y a intentar aterrizar todo esto. Normalmente el afiche em, tiene que tener elementos, obviamente, de la película, pero no debe revelar demasiado lo que va a ocurrir en la película, no como esos trailers a veces que cuentan toda la película, entonces no dices ya para qué voy a ir a verla. Exacto. Debe dar unas puntaditas para animar a la gente a verlo. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre todas esas cosas. em, y sí, el material con el que uno cuenta es la película, las opiniones de los tres personajes y el material pues con el que uno va a trabajar. Vale, un caso muy común, digamos, en el caso de los cineastas, es que antes de hablar con la audiencia pasan por muchos eventos de cine donde hay un público de industria, ¿no? Que se vuelve como un filtro y se usan los muy conocidos teaser posters, pero son una pieza que tiende a ser más conceptual. ¿Has trabajado en algún momento con ese tipo de piezas? ¿Cuáles son tus impresiones? Si esa parte de conceptualizar va más por, como decía de nuevo, la historia, el personaje, la emoción, porque le hablas a alguien que va a tener que de alguna manera traducir eso en público al momento en que la película se estrene, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves esa parte de trabajar lo que son los teaser posters? Sí, lo hemos hecho y ha sido sobre todo para películas que van a tener proyecciones en festivales. Entonces, al parecer se tiene claro que el público que va a salas de cine en Colombia es diferente al público que asiste a los festivales. Y entonces en esos afiches para festivales suelen ser mucho más abiertos y experimentales. Entonces el director y el productor suelen como darse rienda suelta porque finalmente pasa un poco con el cine latinoamericano que se proyecta en Europa, en esos festivales europeos o incluso en Estados Unidos, incluso de las películas europeas que se proyectan en esos mismos festivales, que los afiches son muy experimentales y se rigen por unas normas diferentes y mucho más laxas que las del circuito comercial. Entonces, con esa mirada de los afiches, de cómo películas europeas y gringas hacen sus pósters
para festivales, pues eso les da como la tranquilidad de que pueden hacer cosas experimentales sin mayor riesgo. Pero son mucho más conservadores cuando se trata de hacer un afiche para público en salas, sobre todo porque, pues no sé si lo sabes, pero en Colombia y seguramente en Panamá pasa algo similar. El público de acá es duro es duro de convencer para ir a ver cine colombiano. Sí, mucho. Entonces es como el público más crítico y más difícil, y entonces les da mucho más miedo a la hora de hacer su afiche para acá porque no saben muy bien cómo cautivar al público. Y entonces dudan mucho sobre qué forma debería tener su afiche para lograr que ese público, para lograr cautivar ese público. Y realmente yo diría que nadie lo sabe todavía. No hay una fórmula mágica que uno diga, "Ah, usando esto y aquello voy a hacer que la gente vaya masivamente a las salas". Eso no existe. Por lo menos no, por lo menos no, no aquí. Yo diría que el cine gringo y los estudios de diseño gringos lo tienen muy claro porque siento que toda ya la industria ya funciona mucho mejor por fórmulas, ¿no? Como que saben exactamente qué gusta, qué colores funcionan, que el protagonista vaya en primer plano, en fin. Aquí no siempre funciona eso. ¿No? Es como más difícil de identificar. Entonces, por eso mismo hay esa gran diferencia entre el teaser póster que se usa para festivales afuera, que suele ser más libre y más bonito incluso, más atractivo porque se permite más juego, y el de acá que intenta como apelar a lo que se cree que le gusta al público, pero eso una vez tras otra se demuestra que no, que nadie sabe qué es exactamente eso que le gusta al público y que hace que el público vaya a las salas. Claro, es un gran misterio. Sí. Ahora que haces mucho esta mención del público y de las salas, estuve hace unos meses atrás como en un conversatorio en donde hablaban de la diferencia de diseñar un póster para salas de cine y un póster para plataformas, porque el abordaje o el acercamiento de la audiencia en un espacio y en otro difiere por la rapidez, por la dinámica de cómo la gente se comporta cuando está en una plataforma buscando, haciendo scroll down para ver qué va a ver, mientras que en un cine, mientras está haciendo la fila y está decidiendo, pues, si va por una película que ya sabe que quiere ver o si bien no sabe que quiere ver, regularmente lo decide allí. Eso permite que, pues, los materiales puedan ser un poco más vistosos, mientras que las plataformas van directo al grano, digamos. En el caso de ustedes, ¿cómo manejan eso? ¿Tienen más de una versión? ¿Lo adaptan? ¿Qué elementos toman en cuenta? Porque hace un momento también creo que mencionabas que a veces ponen muchos, que si los loguitos de los festivales y todos estos elementos que recargan una imagen y que probablemente cuando el público está en una plataforma, simplemente si le abruma a la vista, pasa de largo. De acuerdo. Sí, son medios muy distintos. Yo de todas maneras tengo la sensación de que ya hoy en día la gente no va a cine a decidir qué ve, sino que llega sabiendo qué va a ver. Básicamente porque el afiche hoy en día no es la única pieza que promueve una película, ¿no? Es más, muchas veces uno ve el afiche después de haber visto entrevistas con los actores, de haber visto un teaser, de haber visto imágenes en redes sociales, y de repente un día ves el afiche y dices, ah, este es el afiche de esa película de la que he oído tanto en redes. Entonces, primero creo que el afiche ya no es la pieza que logra que la gente entre al cine, lo son más los teasers y los elementos en video, en redes sociales. El afiche termina convirtiéndose como en una cara y en una suerte de lo que queda después de que la película sale de cartelera, ¿no? Es como el recuerdo y para la memoria. Pero claro, cuando tú ves un afiche, bueno, ahora hay otra cosa a tener en cuenta, y es que tú antes veías un afiche tamaño pliego puesto en una cartelera, ¿cierto? Hoy ves es pantallas en movimiento en donde se muestra el afiche un par de segundos y luego te muestran el tráiler. Entonces, claro, toda esa minucia de lo que tenían o que solían tener los afiches antes se ha ido perdiendo básicamente porque un loguito pequeño que pasa por una pantalla en movimiento no se ve. Entonces, los afiches están tendiendo a simplificarse un poco,
porque como tú bien dices, demasiados elementos, pues no hay manera de descifrarlos en en unos pocos segundos que dura la ficha en pantalla. Y en las plataformas, la pelea es distinta porque si tú vas a una sala, por muy grande que sea el teatro y tenga 10 salas, pues son 10 películas compitiendo, mientras que tú en una plataforma estás hablando de cientos de películas compitiendo por la atención del usuario. Y la otra variable ahí es que en las plataformas, cada plataforma tiene una forma distinta de presentar su contenido. Entonces hay unas plataformas que lo presentan en horizontal, otras en cuadrado, otras en vertical. Entonces un afiche que suele ser siempre en vertical, pues no tiene mucha cabida ahí. Y lo que suele suceder es que tiene que adaptarse em, a esos formatos que impone cada una de las plataformas. Entonces, por la dificultad de tener que adaptar un afiche, lo que se tiende a hacer es tener unas imágenes que representan a la película y que suelen ser imágenes sobre todo de los protagonistas en caso de que tenga algún actor famoso, o alguna imagen o alguna escena que sea especialmente impactante, y que esté conectada con el género. Entonces, si es romance, pues tiene una pareja abrazándose a punto de besarse; si es acción, pues alguien con un revólver apuntando a algún lado. Es decir, se ha ido simplificando para que la gente con un solo golpe de vista entienda esa película de qué va, y además si hay un actor ahí que me interesa ver. Pero entonces logos, nombres, incluso hay plataformas en donde ni siquiera el nombre de la película está sobre la imagen, sino que está abajo, y otras como Netflix que sí le ponen el nombre ahí encima. Entonces hay tal cantidad de posibilidades y variables que adaptar un afiche a tantos formatos es muy difícil, y entonces se opta es por simplificar y a una imagen directa y clara. Incluso hay plataformas que cada cierto tiempo cambian la imagen que representa una película, como para dar la sensación de que tienen contenido nuevo, ¿no? No sé si lo has visto, Netflix lo hace mucho. Tú ves una película un día con una imagen y una semana después tiene otra imagen con otro de los protagonistas importantes. eh, y eso es básicamente sí, para dar la sensación de que está rotando todo el tiempo el contenido. Claro, sí, o incluso a mí me puede salir una imagen y a alguien que esté viendo paralelo a mí el mismo contenido desde su dispositivo le sale otra imagen, ¿no? También lo va adaptando como al perfil del usuario. Es Y cierto. dime una cosa, hablando un poco de formatos, porque ahora que mencionabas lo de hacer tener estas fotos de los actores y demás, en el caso de los documentales, ¿cómo cambian los códigos? ¿Hay algo en particular que usan de referencia en ese caso en donde no hay una cara reconocible necesariamente, más bien a veces es o la temática en sí o el prestigio de quien la está haciendo, sea el director o sea el productor? O bueno, cuando es el caso de un personaje, pues quizás sí es un poco más fácil, pero ¿cómo cambian los códigos allí a la hora de conceptualizar y diseñar? Cambian mucho porque sí, definitivamente el cine de ficción, em, pues jala mucho las caras por ser conocidos o por ser guapos o lo que sea. En el cine documental, pues claramente la temática es lo primordial. Nosotros hemos hecho algunos carteles para documentales en donde se gira en torno a la vida de alguien, y entonces en este caso pues es ese alguien quien protagoniza el afiche. Y cuando son cosas más abstractas o más unas temáticas que no están centradas en un individuo en particular, sino en un grupo de personas o en una región o en algo, pues hay que echar mano pues de aquellos elementos que sean los más atractivos para contar eso que se está contando. Entonces, en algunos casos puede ser, a ver, estoy pensando cuáles hemos hecho. Hicimos, bueno, es que este que te iba a decir es uno panameño que se llama Tito, Margot y yo, pero en ese eran, claro, los dos personajes principales. Están ahí grandotes en el afiche, pero pues esas dos grandes caras, no sé si lo tienes en mente ese afiche, Estoy esas dos Margot, grandes Tito caras, Lleno. sí, exacto, están acompañadas de un montón de elementos estilo collage que cuentan un poco cómo ellos dos estaban mezclados como con toda esa escena noticiosa de aquel entonces,
del Panamá de ese entonces. Sí, pero en general, en últimas, cuando tú estás diseñando un afiche, las preguntas son básicamente esto de qué es o de qué trata, a quién va dirigido, cómo quiero ser, cómo quiero que sea visto esa temática e intentando responder esas preguntas es que tú sales a buscar esos elementos gráficos que son fotogramas de la película o elementos eh, protagónicos o sí, que salieron en la película en algún momento, en fin. Muy bien, muy bien. Y ahora unas preguntas técnicas. Tiempos y presupuestos. ¿Cuánto recomiendas tú que se debe reservar en líneas generales? No tiene que ser eh, cifras con centavos, pero para darle la idea a los productores de cuánto deben separar de su presupuesto para lo que es el trabajo del diseño gráfico y de la línea gráfica, o sea, el diseño de pósters y la línea gráfica de su película, y con cuánta antelación se debe empezar ese proceso de cara a el momento que les toca estrenar. Claro, bueno, en temas presupuestales, pues todo depende porque nosotros hemos hecho unos planes de acompañamiento que van desde solamente el afiche, a afiche y piezas para redes, a afiche y pauta publicitaria, afiche y micrositio web, en fin, como que hay un rango muy amplio de lo que se puede hacer. Eso puede ir desde los 2.500 a los $5.000 más o menos, em, pero podría ser más dependiendo de qué tantas cosas necesite una película. En términos de tiempos, pues como los realizadores latinoamericanos, pues hacer cine en general es muy complicado, pero en Latinoamérica lo es, diría yo, que más por temas de presupuesto, ¿no? Porque hay que hacer una cosita a la vez, entonces tú te ganas un estímulo del ministerio, y entonces consigues un dinero para hacerle el sonido y consigues otro estímulo por otro lado para hacer la colorización, y entonces, claro, cuando llegas al momento de la promoción, pues llegas, por un lado, sin dinero y también sin tiempo. Si ya llevas dedicado al proyecto 10 años, a mí me da risa porque a veces me llaman y me cuentan que llevan 10 años haciendo su proyecto, o 12 o 15, y necesitan el afiche para dentro de una semana. Y yo, bueno, ¿cómo funciona eso? Y al final lo entendí porque, claro, llega un momento en el que se llegó el momento de estrenarla, hay una fecha de estreno y la cosa tiene que fluir y correr para llegarle a esa fecha de estreno. Pero entonces es importante en cuestión de tiempos que hacer un afiche no es fácil, porque como yo te contaba al inicio, es una cuestión de búsqueda de equilibrio de muchos factores y hay un componente de gusto muy importante, ¿no? Eh, si yo puedo presentar una propuesta que tenga en cuenta todo lo que se dijo en la reunión y que hayamos logrado ese equilibrio del que estamos hablando y tal, y por alguna razón que no se sabe cuál es, al director no le gusta. ¿M? Entonces ahí hay que iniciar un proceso de, bueno, sentémonos a hablar, analicémoslo, desmenucémoslo, qué es lo que pasa, por qué no funciona. Entonces ahí se pueden ir más tiempo del esperado. Y pues si yo me siento en este momento a hacer un afiche y lo tengo que sacar para hoy, yo puedo salir con algo, digamos, decente de hoy para hoy, pero, eh, pero seguramente si uno le da tiempo de respirar a un proyecto y le da 2, 3, 4 semanas, eh, es decir, lo haces, lo miras, lo discutes, lo mejoras, le cambias a esto, aquello, lo afinas y te das el tiempo para hacerlo bien, pues el resultado final definitivamente es mucho mejor a que si sacas una ficha en 2 horas. O sea, de poderse se puede, pero no, pues no es lo ideal. Entonces yo diría que nosotros pedimos por lo general un mes presentando la primera propuesta a las 2 o a las 2 semanas o a la tercera semana y ya un tiempo de afinar detalles y cosas 1 semana o 2 semanas más. Es más o menos lo que se toma. Y bueno, hemos hecho afiches por pura cuestión de tiempo y de afanes en 1 semana y hemos tenido procesos muy largos y se han ido hasta 3 meses porque no ha habido, no se ha logrado conectar o no se ha logrado que todos estén convencidos. Todo depende de los afanes de la película, pero digamos que un mínimo sería un mes. Vale, vale, muy bien.
Mencionabas mucho el tema del cine latinoamericano. Me gustaría saber cómo ves tú el cine latinoamericano. ¿Qué imagen te da a ti? Pues mira, nosotros que hemos trabajado tanto con cine colombiano y una que otra película latinoamericana, em, cuando uno ve películas latinoamericanas, son películas pensadas, profundas, son grandes esfuerzos de personas enamoradas del cine y eso es muy valioso. Cuando tú vas y te ves una película taquillera gringa, pues es inevitable ver la gran diferencia y pues que se siente, se ve y es evidente que son películas para hacer billete, ¿no? Claro, Está clarísimo y es grosero, ¿no? Entonces, bueno, digamos, está bien, uno va y se ve una película de esas y se divierte un rato, pero yo siento que el cine latinoamericano es una cosa muy dedicada y muy delicada en su quehacer, ¿no? Y he tenido la fortuna de conocer a muchos directores y productores y son personas que están comprometidas y las películas son sus hijos, ¿no? Es su vida y entonces es una cosa muy bonita y muy valiosa que esas cosas existan porque, pues porque son películas hechas con un gran esfuerzo. Yo lo miro desde el diseño. En diseño, cuando un diseñador, como yo tengo algunos proyectos personales y esos proyectos personales son eso mismo, son mis hijos, son cosas en las que le meto la ficha y le meto la vida completa para que salgan lo mejor posible. Entonces, eso es algo muy valioso. Obviamente, en el cine independiente gringo existen ejemplos clarísimos de cosas similares, pero tal vez el cine latinoamericano está muy comprometido con su vivencia personal y y con la sociedad en la que habita. Entonces, es un cine muy consciente y suele ser muy crítico. claro, claro. No, excelente, excelente. Me gusta saber siempre como que esa opinión de cómo nos ven desde afuera, a veces, ya sea desde afuera de nuestros proyectos o desde fuera de la industria. En este caso tú eres parte de la industria, pero tienes un perfil particular con el que no siempre logramos hablar o escuchar. Entonces siempre es importante saber cómo nos ven. Juan Esteban, muchas, muchas gracias. De verdad que esto que nos cuentas es muy importante porque el póster, junto con la línea gráfica, yo creo que es una pieza que de cierta forma sirve como un GPS, ¿sabes? Porque ayuda a que la gente identifique la película, memorice, genere un deseo, genere una emoción, y eso le da notoriedad, la distingue frente a los demás. Entonces, tener la oportunidad de escuchar esta forma en la que trabajas y la experiencia, de verdad que es muy enriquecedor. De verdad que muchas gracias por eso. Bueno, no, encantado, muchas gracias por la invitación Claro y que sí. bueno, aquí a la orden. Bueno, y ahora vamos como de costumbre con nuestro segmento ¿Por qué nadie me dijo? Como siempre, le pedimos a nuestro invitado recomendaciones y consejos para navegar en la industria. Así que, Juan Esteban, te queríamos pedir dos recomendaciones que le darías a los cineastas al momento de tener que trabajar en lo que es el póster de su película, ya sea el tipo de fotos que deben tomar o la manera en la que deben abordar a la agencia o al diseñador gráfico. ¿Qué dos recomendaciones darías para que el trabajo sea lo más fluido posible para ellos? Bueno, pues hay dos cosas muy particulares. Una es que los realizadores dejan solamente para el último momento, cuando ya está todo listo y terminado en la película, dejan para ese momento el empezar a pensar en promoción. Mi primera recomendación sería que piensen en la promoción durante el proceso del proyecto. Cuando antes de rodar y antes de toda la filmación, seguramente hay discusiones entre todo el equipo de cuál va a ser el enfoque, quieren que se vea su película. Dentro de esas discusiones debería estar la forma que debería tomar el afiche. Porque yo sé que es muy difícil pensar e imaginarse un afiche antes de haber filmado, pero si uno tiene ideas de por lo menos en qué dirección debería ser el afiche, y uno mira referencias y ve los afiches de otras películas que le han gustado y de películas del mismo género en el que se inscribe la película de uno, en fin, y tiene unos referentes,
cuando sale a filmar y hay una persona con una cámara fotográfica en el set de filmación, se le pueden pedir algunas tomas específicas pensando en un afiche, en un futuro afiche. Y eso ayuda muchísimo porque cuando tú trabajas con el material de la película, pues como son imágenes en movimiento, muchas cosas no sirven. Primero porque es un formato horizontal y tú tienes que hacer un recorte vertical que además va a ser impreso. Entonces, la resolución de impresión y todas esas cosas técnicas dificultan que desde un fotograma logres sacar un afiche grandote de tamaño pliego. Entonces, es mejor tener fotografía que se toma durante la filmación y si se tienen unos lineamientos claros de hacia dónde quisiéramos más o menos que fuera el afiche, pues seguramente habrá muchas fotos interesantes que puedan servir para el afiche. Esa es una. Y la segunda recomendación es que no se piense el afiche como un todo, es decir, como esa gran pieza que lo va a lograr todo, sino que el afiche hace parte de un ecosistema de piezas que van a promover la película. Como te decía yo no creo ya que una persona se vea una película por un afiche o solamente por un afiche, sino que a uno antes de ir al cine ya ha visto trailers, ya ha visto entrevistas, ya conoce los actores, ya ha visto un montón de cosas y además puede que haya visto el afiche. Entonces, la comunicación o los esfuerzos para promover una película no deberían estar solamente metidos en el afiche, sino pensados también como un sistema que funciona de diferentes maneras cuando es una cosa impresa, cuando es una pieza en redes, cuando una pieza en redes en movimiento, cuando es, no sé, free press en medios culturales, en fin. Entonces, eso debería siempre pensarse y no pensar solo en el afiche. Genial, genial. Muchas gracias por todo esto que has compartido con nosotros, por el tiempo también y esta buena conversa. Ahora te cedo el espacio para que le indiques a los oyentes dónde pueden contactarte para aquellos que estén interesados en saber más o de repente presentarte sus proyectos para hacer el diseño de la línea gráfica y el póster. Ok, bueno, pues Motif lo encuentran, tiene su sitio web que es www.motif.com. Está en Instagram también, motif_com. Em, y sí, básicamente a través de esos dos medios, pues nos pueden contactar por si necesitan pues cualquier proyecto de acompañamiento, lo llamamos nosotros acompañamiento a procesos gráficos para cine. Excelente, excelente. Bueno, esto ha sido todo en este episodio. Gracias por acompañarnos una vez más. Ojalá de verdad que hayan disfrutado y puedan poner en práctica todo lo que hemos conversado hoy, aprovechando los conocimientos que nos compartió Juan Esteban. De nuestra parte, les enviamos un abrazo y recuerden que si tienen alguna duda o hay algún tema que deseen que exploremos y compartamos, escríbanos a taquillando.podcast@gmail.com o pueden enviarnos mensajes directos a nuestra cuenta en Instagram @taquillando_podcast. Cuídense mucho y los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Hasta la próxima.